Quiero empezar hoy con algunos datos acerca de un versículo y de ahí vamos a ir a pasar a conocer un personaje bíblico. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 1, verso 2. No, es Santiago, pero no es capítulo 1, verso 2, sino es Santiago 5, verso 17. ¿Vale? Por eso de empezar cantando. Sé que además tendréis seguramente diferentes versiones. Me va a venir de lujo porque yo voy a compartir desde diferentes versiones. ¿Vale? Así que cuando tengáis por ahí Santiago 5, 17, voy a leerlo en tres versiones y vamos a ir ya reflexionando sobre ello. 5, 17. Dice la Reina Valera del 60. Elías era hombre sujeto a pasiones. Cuando la Biblia habla de sujetos a pasiones, lo que está hablando es que tiene deseos en el corazón que podrán ser más o menos no muy sanos a veces. Pasiones. Porque la pasión puede estar ordenada o desordenada. Sujeto a pasiones. Así que tenía este hombre, este Elías, deseos en el corazón y dice semejantes a las nuestras. Así que ahora lo que nos toca es mirarnos a nosotros. Como tienes un espejo, te lo has traído en tu bolsito. Si no, pues te miras las manos, te miras el cuerpo. Mírate tú. Lo que está diciendo la Biblia es semejante a ti. A mí. Así que Elías era un hombre sujeto a pasiones, con sus deseos en el corazón, semejantes a las nuestras. Y continúa diciendo, y oró fervientemente. Eso de fervientemente lo vamos a dejar para luego. Quiero analizar esa palabra con tranquilidad. ¿Para qué oró fervientemente? Oró para que no lloviese, y no llovió, sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Esto es una sequía, nunca mejor dicho, como Dios manda. Esto es una sequía, y vuelvo a repetir, como Dios manda. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional el mismo texto. Dice, Elías era un hombre con debilidades. O sea, debilidades, eso ya nos indica de que los deseos del corazón son inclinaciones hacia el no tan puro. Debilidades como las nuestras. Mírate tú de nuevo. Mira tus debilidades. Que eres impaciente, desobediente, desordenado, impuntual, yo qué sé, lo que tú eres. Mírate tú. Yo me miro a mí. Dice, Elías era un hombre con debilidades, por tanto inclinado también a cosas malas como las nuestras. Entonces, Elías no es tan distinto a tú que estás ahí sentado en la silla o yo que estoy aquí predicando. Y dice, en la Nueva Versión Internacional, con fervor, luego vuelvo a repetir, analicemos esta palabra, oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Si leemos en la Nueva Traducción Viviente, dice, Elías era tan humano como cualquiera. Elías era tan humano como cualquiera. Cualquiera eres tú y cualquiera soy yo. Tan humano como cualquiera. Así que no pretendas ver a Elías, ese pedazo de profeta que se manifiesta junto con Moisés en el monte de la transfiguración para animar a Jesús. ¡Wow! Como cualquiera. Dice la Escritura, como tú. Vuelve a mirarte. Yo me miro. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, dice en la Nueva Traducción Viviente, cuando oró con fervor, vuelvo a repetir, analizaremos esta palabra ahora, para que no cayera lluvia, y dicen exclamaciones,
No llovió durante 3 años y medio. Bien, ¿qué es el fervor? ¿Qué es el fervor? El fervor es celo, un celo ardiente por las cosas. Y digo celo, no celos, ¿vale? Los celos es otra cosa. Celo. El celo es el cuidado, la diligencia, el esmero que tú tienes cuando haces algo. ¿Vale? Entonces, es ese celo, ese cuidado, esa diligencia, ese esmero con lo que tú atiendes a algo. Es el entusiasmo, el ardor con el que tú haces algo. Es ese calor intenso, esa intensidad, ese hervor. Aunque la palabra hervor no se suele utilizar mucho ya en la actualidad, pero sería una traducción buena, ese hervor. Y la acción de hervir, ¿vale? Eso significa que es algo que nace de la fogosidad, del fuego, de la inquietud, de la viveza. Os voy a traducir la palabra fervor en versión pentecostal. Tenía fuego. ¿Habéis entendido ya? ¿La traducción pentecostal me habéis entendido? Fuego, tenía fuego en su interior. Eso es fervor. Oró con fervor. La diferencia que tiene... ¿yo me estoy escuchando o no me estoy escuchando? ¿Me estáis escuchando? Vale, pues yo a veces como que me pierdo. Yo sigo. La diferencia está en que Elías, siendo tan humano como tú, tan humano como yo, tan inclinado a pasiones como tú y como yo, oró con fervor. Oró con algo en su interior, que es la única diferencia, a lo mejor, entre tu oración o la mía. Voy a intentar ser más aclaratorio. Cuando colocáis agua a hervir, le encendéis el foguecito, empiezan a salir pompitas, ¿verdad? Hasta que no salen las pompitas no estáis viendo, ¿verdad? Bien, si yo cojo la misma cazuela, ¿vale? Y cojo las pajitas estas que utilizan los niños para tomarse el colacao, y empiezo a soplar, a que salen pompitas también, pero a que no está hirviendo. Un agua es imitación a hervir y otra está hirviendo de verdad. Muchas veces nosotros nos quedamos con la imitación cuando oramos. ¿Qué os quiero decir con esto? Hay momentos en los que tú y yo sabemos cuando nuestra oración posee hervor, auténtico hervor, y cuando nuestra oración, la tuya y la mía, es vulgar imitación. Y esa oración la puede ocurrir aquí en el altar, puede ocurrir en tu casa, pero tú eres consciente, igual que yo lo soy, de cuando nuestra oración realmente tiene fuego dentro y cuando no. Entonces la diferencia con Elías, que es tan humano como tú y tan humano como yo, es en que de alguna forma Elías cuidó ese calor. Sufrió ese calor. Elías no es el único con esta historia. Hay un ejemplo muy característico, que es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, al pobre... Vamos a ver, yo soy el profeta Jeremías y le digo, Señor, para esto me has llamado. Pues ahí llegó Jeremías igual. Es que el pobre le pasó de todo. Al pobre le llamaban el profeta llorón, pero es que el pobre es que el Señor lo llamó para todo lo malo. Es que no lo escuchaba nadie. Te he llamado para que hables y no te escuchen. Para que hables y no te escuchen. Claro, llega un momento en que Jeremías, el pobre, se hartó. Y en Jeremías 29 dice, y dije, se dijo él mismo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Qué cabreo tenía Jeremías. Estaba harto. Yo creo que tú también estarías harto. ¿O no? Yo estaría harto. Pero dice Jeremías, dentro de su cabreo que tenía con Dios, no obstante, había en mi corazón
como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías tenía esta clase de fervor, esta clase de fuego, esta clase de hervor que también tenía Elías. Y es que, hermanos, quien ha descubierto la presencia de Dios y ha estado en su presencia, no quiere menos. No quiere menos. Todo lo demás es vulgar imitación. Todo lo demás no sirve. Suplanta, te alegra, pero de verdad no sirve. Te aguanta un tiempo. Quien realmente ha conocido a Dios, quien realmente ha estado en su presencia, quien realmente ha sentido su perdón, su calor, otra cosa no lo quiere, no quiere otra cosa. Decía el salmista, y además lo cantamos, ¿no? Más vale estar un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos, ¿no? Pero es que ese salmista había conocido realmente la presencia de Dios, igual que Elías, igual que Jeremías. Bien, os pongo un ejemplo de falta de fervor. Cuando oramos por los alimentos. Señor, gracias por los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Es una oración de compromiso. ¿Cuántas veces, algunas veces lo hemos hecho y alguna vez también lo he hecho yo? A lo mejor cuando estás canuto de aquí, cuando pasas, Señor, gracias porque tú eres mi proveedor, porque lo que está en la mesa me lo has dado tú. Y gracias, Señor, porque en medio de mi necesidad o en medio de tú eres... Normalmente es cuando estás canino de aquí, cuando la oración bendiciendo la mesa tiene algo de chispa. Pero si no, muchas veces es una oración que hierve poco. Lo pongo como ejemplo, que seguramente... Pero para que hagáis una idea de lo que significa fervor. Bien, con toda esta información acerca de Elías, vamos a ir a conocer al personaje. ¿Vale? Vamos a extraer lo que podamos extraer de este personaje. Así que nos vamos a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, 17, y vamos a ver, con todo esto que hemos hablado, vamos a ver a este personaje. Vamos a ver su humanidad, la realidad de lo que es Elías. Por cierto, el nombre Elías, para los que no sepáis su significado, Elías significa Dios es Señor. También se podría traducir como Dios es mi Señor. O sea que el propio nombre Elías ya es una clara intención. O sea, cada vez que tú dices Elías, estás diciendo Dios es el Señor. Oye, Dios es el Señor, Dios es el Señor. O sea, yo cada vez que llamo a mi hijo Elías, estoy diciendo Dios es el Señor, Dios es el Señor. Ese es el nombre, pero tiene una intención por la que Elías se llama Elías. Bien, vamos a leer primer libro de Reyes 17, del 1 al 7, ¿vale? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey de Israel. Os recuerdo que después de Salomón, el reino se divide en dos, ¿vale? Roboam, hijo de Salomón, va por un lado, ¿vale? Jeroboam se queda con 10 tribus al norte, el otro con 2 tribus al sur, el reino se divide. Vale, pues Acab es uno de los reyes del norte y es un rey de los malos, ¿vale? Para los que os gusta la historia, es un rey de los malitos, ¿vale? De hecho, se casó con una esposa que era fenicia, ¿vale? Que se llama Jezabel, ¿vale? Y Jezabel, de alguna forma, se encargó de ser una especie de misionera, porque lo que hizo fue llevar el culto a Baal a Israel, ¿vale? Entonces, de alguna forma, era misionera de su propia religión, ¿vale? Bueno, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey de Israel, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esta palabra es brutal. En cuya presencia estoy. Esta palabra la utiliza 2 veces Elías y después 2 veces Eliseo. En cuya presencia estoy. No es que Dios estuviera con él, ¿vale?
no es que Dios apoyara lo que estaba haciendo Elías en ese momento. No, es que Elías es quien apoya y se alinea con Dios, y es Dios quien está haciéndolo, y Elías solo hace de voz, de profeta. O sea, en cuya presencia estoy, o sea, Dios está aquí. Le dice acá, Dios está aquí, en cuya presencia estoy, y ahora le suelta el mensaje. O sea, es Dios mismo el que está amonestando a Acab, y solamente Elías hace de lo que es un profeta, vocero, mensajero. Ya está. De hecho, el buen profeta, ya esto simplemente como nota a pie de página, el buen profeta es el que calla cuando tiene que callar y habla cuando tiene que hablar. Un profeta que hable siempre es un mal profeta. O sea, si alguna vez veis a un profeta orando y a todo el mundo le da profecía, un profeta calla cuando tiene que callar y habla cuando tiene que hablar. Eso como nota a pie de página. Continuamos la predicación. Así que Elías estaba ahí y le dice a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Yo no sé cuántas veces tú te has enfrentado a una situación, a un problema, ¿vale? A un rey de los malos por delante, y tú te has presentado allí no en tu propio nombre, no en tus propias fuerzas, no con tus propios argumentos, sino que es Dios quien te ha puesto ahí, y en la presencia de Dios vas a decir o hacer lo que tienes que hacer. Esa es la situación de Elías. Y Elías continúa y dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Es importante este detalle. ¿Por qué? Porque la confrontación es el Dios de Israel contra el Dios Baal. El Dios Baal es el Dios de la provisión, el Dios de la lluvia, el Dios de la agricultura y la ganadería, el Dios que pone pan en la mesa del que le adora. Ese es el Dios Baal. Un Dios que provee. Y ahora dice, no va a llover en 3 años y medio. ¿Quién controla aquí la agricultura? ¿Quién controla aquí la climatología? ¿Quién controla aquí la provisión? ¿Baal o Jehová Dios? Esta es la confrontación. Esta es la confrontación. Y en medio de esta confrontación va a haber una sequía como Dios manda, de 3 años y medio. Y la provisión se va a agotar. Y los adoradores de Baal pedirán que Baal provea. Y Baal, como Dios, que no es Dios, no podrá proveer. Porque quien tiene la sartén por el mango es Jehová Dios. Esta es la confrontación que Elías está diciéndole al rey Acab. Que aquí quien manda no es Baal. Jezabel se había encargado de tener profetas que promulgaran la fe en Baal y profetizas que promulgaran la fe en Asera. Y consiguió que Israel abandonara y destruyera los altares a Dios. Lo consiguió. Pero llegó aquí el momento de la confrontación. Ahora bien, Dios lo manda a un arroyo. Pero ojo, la oración de Elías es que cesara la lluvia. Así que dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo. A veces, tú sufres las consecuencias de tu propia oración. Elías la sufre. Si he orado para que no llueva, el arroyo se secará. Y yo mismo sufriré las consecuencias. Ahora bien, si yo he orado alineado con Dios, en el sentido de que no soy yo el que le pido a Dios, sino es Dios el que me ha dicho, ora en esta línea, que es distinto. Que es distinto. Dios se encargará de mi provisión, como se va a encargar de la provisión de Elías.
Se seca el arroyo. Bien, no voy a seguir leyendo porque si no leemos los 3, 4 siguientes capítulos. Así que voy a ir contando ahora la historia. Se seca el arroyo, ¿vale? Los cuervos de forma milagrosa han sido provisorios para él. Y ahora le dice, bueno, pues ahora te vas a ver a una viuda. ¿Vale? Te vas a ver a una viuda. Lo curioso de la viuda es que la viuda es de Sarepta de Sidón. Es una viuda fenicia. No es una viuda israelita. Es una viuda igual que Jezabel. Fenicia. Dios manda a Elías a la zona enemiga. Y allí se encuentra a una viuda que sinceramente, seguramente junto con otros muchos, las estaba ya pasando canutas. Esta mujer tenía allí un poquillo de aceite, un poquillo de harina, tenía un hijo, dice, bueno, voy a hacerme aquí unas tortas, esto es lo que nos queda, y ya nos vamos a echar a morir, porque no hay más. Llega Elías, y como Elías le había mandado a esta viuda, le dice Elías, ni corto ni perezoso, bien, me parece oportuno, pero lo que tienes, me lo haces a mí primero. O sea, encima de pobre apaleado. Encima de hambriento, me haces morirme un poquito antes. Yo no sé lo que pensaría aquella viuda. Sinceramente no lo sé. Seguramente diría, total, para morirme 2 días antes me muero 2 días después. Pensaría. O mira, mira, este parece que es profeta de Israel. Por lo mismo tiene más poder que el Dios al que yo rezo. No sé lo que pensaría aquella viuda. Sinceramente no lo sé, la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que la viuda lo hizo. Seguramente, en mi opinión personal, que diría, para morirme 2 días antes me muero 2 días después. Ya muerto, ¿qué más me da? Creo que es lo que pensaría. No lo sé, ¿eh? Porque no lo dice la Escritura. Lo conjeturo. El tema es que le da la comida a Elías, porque Elías le ha dicho que si hace eso, no faltará el aceite y no faltará la harina. Efectivamente, la harina y el aceite no faltaron en aquella casa. Os recuerdo, en Fenicia, no en Israel, en Fenicia, no faltó en aquella casa durante 3 años. 3 años, porque duró 3 años y medio la sequía. Bien, dentro de toda esta historia, encima va y se le muere el hijo a la viuda. Y la viuda, claro, como su fe pues sería la que es, dice, encima me vienes a traer aquí el mal y muere mi hijo. Total, que llega Elías, dice, déjame. Cierra la puerta, se encierra con el hijo, ora al Señor, se coloca encima del niño y resucita. Y en ese momento ocurre un milagro. Y es que una mujer fenicia se convierte al Dios verdadero. Porque dice, reconozco que eres varón de Dios y que tus palabras, por tanto, provienen de Dios. Aquí Jezabel intentó meter a muchos misioneros en Israel para convertir a Baal. Y el Señor va y te manda a un Elías a Fenicia a convertir a su gente. Con la diferencia de que ella sí se convirtió. Los otros empezaban ya a dudar. Bien, esta es la historia. Nos vamos al capítulo 18, que es importante recordarlo para después más adelante. Aquí se va a encontrar Elías con un tal Abdías, que es, digamos, el secretario o alguien, digamos, que trabajaba para el rey Acab, y le va a decir, mira Abdías, porque ya Dios le había dicho, ve, llámame a Acab, que tengo que hablar con él. Ya había pasado los 3 años y medio y ya la confrontación se acercaba. Bien, este Abdías, el pobre, pues dice, vamos a ver, como yo le diga a Acab que venga aquí y ahora el Señor va y te se lleve y a mí me va a matar. Y Abdías había sido alguien medianamente decente, medianamente bueno. Seguía siendo creyente en Jehová, en el Señor. Y entonces él había escondido a muchos de los profetas y los había escondido en cuevas y los había alimentado con pan y agua. A pan y agua habían estado las criaturas
pero Abdías se la había ingeniado para poder darles agua y pan a aquellos profetas de Dios. Y se estaba diciendo, si yo he sido bueno, si yo me va a buscar un problema, como... Y aquí es donde Elías vuelve a decir, en cuya presencia estoy. Le dice a Abdías, mira, Jehová realmente vive y en la presencia de Dios estoy. Llama a Acab, que yo de aquí no me muevo hasta que no venga Acab. Bien, seguramente esta historia la habéis escuchado predicar, la habéis visto muchas veces y es súper famosa, así que la cuento de puntillas. Finalmente hay un enfrentamiento, porque Elías dice, ¿cuándo vais a claudicar entre dos dioses? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a pensar que Baal es Dios o que Jehová es Dios? ¿Hasta cuándo? Mira, si uno es Dios, puedo adorarle. Y si es el otro, puedo adorarle. Pero no me estén a dos piernas. Nota a pie de página. Hoy pasa lo mismo. Sí, el Señor es mi Dios, pero ¿qué me gusta el mundo? Sí, el Señor es mi Dios, pero es que me sigue atrayendo mucho. ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre los dos lados? Estando en el mundo, pues te vas a emborrachar de mundo. Te irás después a donde tengas que irte. Y estando en el Señor, pero ¿hasta dónde vas a malvivir estando en los dos sitios? Sufriendo entre los dos sitios. O te asientas en el Señor o vete al mundo. Pero yo te recomiendo que te asientes en el Señor, es mucho mejor. Pero Elías decía, ¿hasta cuándo vais a claudicar entre los dos? Fin de nota de página. Bien, dice, vamos a hacer una cosita. Mira, vamos a hacer aquí dos altares. Cogéis aquí un toro, lo partís, ponéis la leña, no sé qué, no sé cuánto. Y yo voy a hacer lo mismo en otro lado. Vosotros invocad a Baal y yo voy a invocar a Dios. El Dios que envíe fuego, que ese sea Dios. Y todo el mundo, sí, sí, sí. Después de 3 años y medio sin agua, de 3 años y medio sin lluvia, de 3 años sin... Vale, ahí están los 450 sacerdotes de Baal. Se empiezan a hacer cortes, empiezan a cantar, están en éxtasis, yo qué sé, cada uno a su rollo. Allí no pasaba nada de nada. Y Elías, encima, se pone en plan punto chulo. Gritaba más fuerte, que quizás estés dormido. Que a lo mismo estaba teniendo otros problemas o es que viene de camino. Y se puso en plan chulo con los profetas de Baal. Sinceramente lo mismo se pasó un poco, fue un poco innecesario, ¿no? Quizá ahí iba Elías un poco pasado de rosca. Ese fervor, ese ardor, no sé ya hasta qué punto el Señor estaría de acuerdo con eso. Pero se puso en plan chulo. Llegado el momento de la tarde, dice, bueno, para que veáis que no hay problema, me cogéis unos cuantos cántaros de agua y el altar dedicado al Señor, echarle agua, y agua, y agua. Y había agua por todos lados. O sea que allí que se escapara un cerillo sería difícil. No iba a arder aquello. Evidentemente Elías ora y evidentemente envía Dios fuego, el altar a Dios es consumido y lame incluso el agua que queda en el resto. ¡Puf! El pueblo ante eso no puede decir otra cosa que decir, el Señor de Israel es el Dios y Baal no es. A renglón seguido hay un momento un poquito sanguinario, metidos en la época, ¿vale? No vamos a hacerlo hoy, ¿vale? Hoy no vamos a hacerlo, ¿vale? Cogieron a los 450, yo me imagino que los 450 se resistirían, pero uno por uno pasó y empezaron a... Elías degolló personalmente a 450 sacerdotes de Baal. Un poco asqueroso, lo sé. Y un poco, meteros en la época, ¿vale? Hoy no lo hagáis, por favor. ¿Vale? Esto pertenece a otro tiempo. Bien. Hasta este momento es un momento donde Elías ha orado fervorosamente. Se ha alineado con Dios. Está no solamente alineado con Dios, sino que todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho Él. En todo momento, dice Elías, en cuya presencia estoy. Dios, o mejor dicho, Elías habita en la presencia del Señor. Y ahora ha llegado el momento de la victoria máxima, el momento en el que
todo lo que ha sido predicado sobre la nación para que sigan a Baal ha quedado desmontado. No sirve ya para nada. El pueblo ha reconocido que el Señor es Dios. Momento máximo de victoria. Por fin. Bien, cuando estés ahí, en ese momento, cuidado, cuidado, cuidado. Normalmente estamos más ojo a visor cuando hay problemas que cuando por fin alcanzamos la meta. Y es lo que le pasó a Elías. Porque vamos a leer. Vamos a leer. Primera de Reyes 19, del 1 al 8. Tú imagínate, Elías estuvo orando. Oró con intensidad, con fervor. Imaginaros la tensión de obedecer los mandamientos de Dios. Vente delante de acá, dile esto, vete para la viuda de allí, le dices esto, ahora te vas para allá, haz no sé qué. Esa tensión. Imaginaros la tensión última del enfrentamiento final con los 450 profetas. Imaginaros la tensión espiritual a la que Elías es sometido. No sé si, seguramente los que habéis tenido experiencia en ministrar alguna vez os ha tocado predicar, alguna vez ha tenido que estar en consejería, alguna vez habéis estado en campañas y habéis estado como consejeros de alguien. ¿Sabéis lo que significa esa tensión? Sinceramente, cuando uno termina aquí en este púlpito, termina vacío. Termina vacío. Cuando uno termina una consejería de 3 horas, termina agotado. La presión a la que tú eres sometido espiritualmente, si alguna vez habéis tenido esa experiencia, es brutal. Elías había sido sometido a esto. Y en el momento de la victoria estaba ya medio vacío. Primer libro de Reyes 19, del 1 al 8. Acab, que había sido testigo de lo que había acabado de ocurrir, dijo a Jezabel la nueva, o sea, la información de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces dice que envió Jezabel a Elías un mensajero. Qué curioso. No hizo falta ni que Jezabel fuera. No hizo falta ni que Jezabel fuera. Envió a un mensajero. Y el mensajero decía, así me hagan los dioses. ¿Pero qué dioses? Si no pudieron hacer nada los dioses. Pero Jezabel así se expresaba. Así me hagan los dioses. Y aún me añadan, vuelvo a repetir, ¿qué dioses? Con la victoria que Elías acaba de haber visto, de haber participado de ella. Pero esto decía el mensajero. Así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana, qué prontitud la de Jezabel, si mañana, a estas horas, o sea, 24 horas, un día, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías, conoces al Dios verdadero. Tienes esperanza de vida eterna. Conoces el poder porque lo has visto hace 2 horas. Sigo leyendo. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Hermanos, Elías es tan humano como tú y como yo. Oró fervorosamente y no llovió durante 3 años y medio. Pero era tan humano como tú y como yo. Y se desfondaba. Y aquí va a entrar en depresión. Va a entrar en depresión. Después de una victoria
brutal, va a navegar en la profundidad de su propia miseria como consecuencia de un mensaje ni siquiera enviado personalmente, sino por un mensajero. Igual que tú e igual que yo, Elías es igual que tú, igual que yo. Que esta lección nos sirva a nosotros como advertencia, pero también como ánimo, porque él oró y no llovió. Significa que si tú también entras en depresión o tú tienes un problema o yo tengo un problema y entro en depresión, eso no significa que yo no pueda orar también fervorosamente y que ocurran cosas. Jesús dijo, cosas aún mayores que yo haréis. Sí, tan humano como tú y como yo. Así que vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, allí a la sombrita, deseando morirse. Chicos, si hace 2 horas que has vencido, si llevas 3 años y medio involucrado en una pelea cósmica entre Satanás y Dios, y has visto el poder de Dios, ¿cómo es que ahora deseas morirte? Porque Elías como tú y como yo. Y deseando morirse dijo, basta ya. ¿Cuántas veces tú has dicho o yo he dicho, hasta aquí? Hasta aquí, que no aguanto más. Basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Ay! Quizás Elías te lo creíste en su momento. Llamad, llamad. Quizás esté durmiendo. A veces nos escapó algo de orgullo mientras el Señor nos usaba. A veces se nos escapó algo de orgullo, tan humano como tú y como yo. Bien. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó. ¿Vale? Llega un ángel y le toca. Mira, Elías tenía tal relación con el Señor que viene un ángel y le toca. Aquí viene un ángel y nos toca y o nos morimos de miedo, nos caemos al suelo, vete a saber lo que pasa con nosotros. Pero allí llegó, a Elías le toca un ángel y le dijo, mira, levántate y come. Lo que le estaba diciendo el ángel es, mira, chico, decídete a seguir. Come un poquito, venga, vámonos. Evidentemente, la decisión de levantarse es una decisión de Elías. Y la comida no es solamente comida de pan, porque a Elías le hacía falta la comida espiritual, la comida de la palabra, para que lo animara, lo exhortara, lo fortaleciera. Bien, entonces él miró, ¿vale? Él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Tan humano como tú y como yo. Que estaba harto, que vino un ángel a ministrarlo. Que no. Que no, hijo, que no. Bien. Ni un ángel sirvió para levantarlo. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, o sea que la segunda vez no vino un ángel, vino Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, el ángel de Jehová. ¿Tú te crees que Dios te va a usar, va a llamarte a hacer un trabajo por Él? Anhela estar Él contigo y tú con Él. Y te va a dejar ahí tirado. Mira, si con un ángel no vale, si con 400 ángeles no valen, viene Él en persona. Viene Él en persona. Y ahí está, en persona. Hoy tenemos una ventaja que no está en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque dice que el Consolador, el Espíritu Santo, está con nosotros, está dentro de nosotros.
Nada más que tenemos que acudir a Él. ¿Cuántas veces acudimos o no? Es respuesta que tú tienes que darte. Pero Él habita dentro de ti. Así que, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, oye, lo mismo que le había dicho el ángel. Pero esta vez vino Él en persona. Levántate y come. Y dice que Elías, versículo 8, se levantó, pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bien, el monte Horeb, para aquellos que recordéis, es el monte que tembló con terremoto, con fuego. Es el monte donde Moisés recibió la ley. Es el monte que está allí, perdido en el Sinaí, donde Dios habla con truenos. Elías se fue a tener un encuentro con Dios. Esto es lo que te salva de la profundidad de la depresión. Esto es lo que te salva de la profundidad del querer morirte. Esto es lo que te salva de la profundidad de hasta aquí llegué, basta ya. Un encuentro con Dios. Lo que pasa es que este encuentro con Dios iba a ser muy distinto a lo que él quizás estuviera esperando. Y muy probablemente el encuentro que tú tengas con Dios va a ser distinto a lo mejor a lo que tú estás esperando. Casi todos esperamos, Señor, basta ya, no sé qué. Y la respuesta que queremos oír es, yo te soluciono el problema. Yo te sano. Yo te multiplico el sueldo. Yo te hago fijo. Lo mismo la respuesta es, voy a fortalecer tu ánimo, tu fe en mí, y vas a tener una fortaleza de carácter que nadie a tu lado va a poder creer, que en medio de ascuas de fuego seas capaz de animar a otros. Señor, ¿de verdad? Pues posiblemente sea así. Porque Dios está más interesado en ti que en tu final de mes. Dios está más interesado en ti que en tu enfermedad. Dios está más interesado en ti que en cualquier situación que estés viviendo. Y el oro se pule en medio de la prueba. Y Elías va a descubrir esto. Vuelvo a repetir, como tú y como yo. Pero oró durante 3 años y medio, no llovió. Pero como tú y como yo. Bien, vamos a ir a lo que yo he llamado la conversión de Elías. No es que Elías no estuviera convertido, no es que Elías no creyera en Dios. Pero aquí hay un cambio dramático en su vida. Así que nos vamos a 1 Reyes 19, del versículo 9 en adelante. Y ya me queda poco. Dice que allí, después de 40 días, tú imagínate 40 días caminando, deseando morirte, y que vas al monte Horeb porque el ángel de Jehová, o sea, Dios mismo te ha dicho, vete para allá. 40 días, ¿qué no de vueltas a la cabeza le habría dado Elías en 40 días? 40 días andando por el desierto. Tú solo, ¿eh? Que no vas hablando con nadie. ¿Vale? Bien. Y llega al monte Horeb y va y ¿qué hace? Se mete en una cueva. Hoy nos metemos en la cama y hacemos... Bueno, Elías hizo eso, se metió en una cueva. Lo triste es que nos gustan mucho las cuevas. Porque nos gusta mucho el pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Y muchas veces a ti te gustaría, pobrecito de mí, despierta ya otra vez. Y pobrecito de mí. Nos gustan mucho las cuevas. Y a Elías se metió en una cueva. Y allí pasa la noche, ¿vale? Y ahora viene a él palabra de Jehová, el cual le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y ahora él responde, con argumentos, buenos argumentos, muy buenos argumentos. ¿Vale? ¿Cuántas veces respondemos a Dios con muy buenos argumentos? Y él responde, he sentido un vivo celo. Eso es fervor, pasión, fuego. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos.
Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. O sea, él se sentía que era un incomprendido y que estaba solo. ¿Os recordáis que Abdías había salvado a los profetas y que estaban escondidos en las cuevas? ¿Recordáis que sí, que los altares han sido derribados, pero recordáis que el pueblo fue salvado y que volvió a creer después de lo que pasó en el monte? ¿Pero qué hace Elías aquí presentando esos argumentos? ¿Qué hace aquí Elías presentando esos argumentos? Se sentía solo, incomprendido. Y dice, y me buscan para quitarme la vida. O sea, encima tiene un sentimiento de injusticia. Encima que yo he dado la cara por ti, encima vienen a por mí. Esta vida es un sinsentido. Elías es como tú y como yo, pero oró, ¿no? Jesús nos dijo que cosas mayores que él haríamos, ¿sí? Bien, yo sigo hablando de Elías. El Señor le dice, versículo 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Bien, por lo menos Elías estaba dispuesto a salir y salió. Algunos no salen de la cueva. Pues mira, si hay algo que por lo menos tienes que hacer tú, es salir de la cueva, ¿vale? Y por lo menos te pones delante de Dios, ya después que Dios haga contigo lo que sea. Pero aunque sea arrastrando los pies, estoy aquí fuera. Ya está. Entonces, Dios no te pide mucho. Que te expongas a su presencia, que te expongas a su palabra, que te expongas a Él. Ya Él se encargará de ti. Que Él te creó, te formó, te sabe arreglar y te sabe curar. Pero por lo menos sal de la cueva, ¿vale? No te quedes ahí. Sal, aunque sea así. Aquí estoy. Pero sal. Esa parte te toca a ti. O me toca a mí. Vale. Sal fuera y ponte delante del monte de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Ojo, él discernió y entendió, porque él conocía la presencia del Señor. O sea que el Señor estaba allí. Y dice que un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. O sea, algo poderosísimo. ¿Os acordáis del éxodo de Moisés, ¿no? De las tablas de la ley. El mismo lugar, el mismo ambiente, todo. Pero él, que había discernido antes la presencia del Señor, decía, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Terremoto en medio de una montaña tiene que ser interesante. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Mira, todas estas experiencias son las experiencias de Moisés. Y son las experiencias que él había leído, creído, y seguramente alguna de ellas experimentado. Porque no me digáis nada que cuando estaba allí en el monte, oró por fuego y descendió fuego, no se parece a esto. Son sus experiencias vitales. Pero aquí el Señor le va a dar una vueltecita, porque hay algo que seguramente hasta ahora Elías no había descubierto. Y es que el Señor quería un profeta como él. Pero es que Dios estaba más interesado en Elías que en el profeta. El Señor estaba más interesado en esa persona, en ese tisbita de la tierra de Galaad, que en su oficio, aunque fuera un oficio como el de profeta. Porque dice que tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Evidentemente, aquí Elías discierne la presencia de Dios. Y que cuando oye esto, Elías dice que se cubre el rostro, lo clásico de los judíos, conocéis, ¿no? El mantito que tienen para orar y eso, se cubre en el rostro, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Os dais cuenta que es la misma pregunta que Dios le hace al principio? Pero hasta este momento Elías no es sensible para poder responder a esto.
La primera pregunta es argumento, argumento, argumento y argumento. Ahora de repente, la presencia de Dios se le manifiesta. Él la reconoce. Él ahora en cuya presencia estoy. Y ahora le pregunta al Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, Dios insiste con nosotros. Y si no, recuerda el ejemplo de Pedro. Insiste, insiste, insiste. Dios insiste con nosotros, Él es paciente. Él insiste con nosotros. Y él respondió lo mismo. O sea, él seguía en sus 13, pero sí se había tapado. He sentido un vivo celo, ese fervor, por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él sigue en sus 13, pero esta vez en cuya presencia estoy. Él ha salido de la cueva, ha discernido la presencia del Señor y se ha puesto delante de Él. Y ahora se está quejando delante del Señor, pero en su presencia. Y le dice Jehová, ve, vuélvete por tu camino. Seguramente no tenía que haber estado allí nunca. Vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jedú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le está diciendo, ¿qué haces aquí, Elías, si tu trabajo no ha terminado? Ojo, a los reyes no los ungió él, los ungió Eliseo. Él solo ungió a Eliseo, a los reyes no. Pero el Señor está diciendo que es Él quien unge a los reyes, para que tú entiendas que tú eres solamente alguien más dentro de una cadena. ¿Tú te crees que si el Señor no vuelve mañana, lo importante es que cuando tú partas, o yo parta, la iglesia haya crecido más, haya más ministerios, haya más jerezanos convertidos? ¿Qué importa el trabajo que tú haces dentro de esa cadena, siempre y cuando lo hagas porque estás en la presencia del Señor? Y a Elías le estaba diciendo, esos reyes van a ser ungidos y los va a ungir tú. Y no los ungió él, lo ungió Eliseo. Pero él ungió a Eliseo que ungiría a esos reyes. Tu trabajo aún no ha terminado. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Antonio, Pepe, Juan, María? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, José María? Y después, dice versículo 17, y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Elías, que no estás solo. Que no estás solo. Que no. Sinceramente, Elías va a dar un salto en el conocimiento de Dios con esta experiencia. Mirad, Job llegó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso cuando lo dijo, después de una de las crisis personales más brutales que uno puede leer en la Escritura. De un sufrimiento brutal, de una murmuración contra su vida y de una acusación brutal. Y Job llegó a decir, de oídas te había oído, o sea, te había conocido algo, mas ahora mis ojos te ven. Moisés, que había visto la zarza ardiendo, que había visto los milagros en Egipto, que había no sé qué, que había no sé cuánto, ¿verdad? Y que todo el objetivo de Israel era volver a Canaán. Llega un momento en que Dios le dice, mira, yo mando al ángel, conquistad Canaán, pero yo estoy harto de vosotros. Moisés llegó a decir, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque Moisés sabía lo que valía la pena y lo que no. Y lo había experimentado. Jacob, engañador, mentiroso, truculuelo, todo lo que queráis. Pero entendía lo que era la bendición. Y cuando en un momento dado se pelea con el ángel de Jehová, dice, no te dejaré si no me bendice. Y lo dejó cojo para toda la vida.
pero bendito. ¿O qué deciros de Pedro? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Elías, como tú y como yo, tan humano como tú y como yo, tenemos que ir subiendo escalones en el conocimiento del Señor. Y eso se hace en guerras y en batallas, en oraciones que hay que pelear, en momentos que son difíciles. Ojo con las victorias, son muy malas si no tenemos el ojo atento. Porque cuando estamos en lo más alto, la caída es brutal. Ojito con las victorias. Pero Elías tenía que vivir todo esto. Pero Elías oró fervientemente y no llovió durante 3 años y medio. Jesús dijo, cosas mayores que tú y que yo haréis. Lo que estoy haciendo es un llamado a la oración con fervor, con intención, con fuego, con pasión. Que nos revisemos, que no estemos orando. Señor, sana a Juanito, por favor, en el nombre de Jesús. Sana a Pepito, en el nombre de Jesús. No. Señor, sáname a Juanito, que te está sufriendo por esto o lo otro. No sé lo que tiene. Que te impliques. Que te impliques. Pongas el corazón ahí. Ojo, lo ponemos cuando nos duele a nosotros, ¿eh? Pero cuando le duele a la iglesia del Señor, tú formas parte de la iglesia del Señor. Eres cuerpo del Señor. Cuando le duele al cuerpo, te implica de la misma forma. Elías se implicó. Elías comprendió parte de su vida, de su propósito, de lo que lo era y lo que no era justo. Y un hombre como tú y como yo, que oró con fervor, oró con hervor, oró con pasión, oró con fuego y hizo que ocurrieran cosas. Mira, este fervor te va a afectar la vida. Te va a afectar. Y te va a afectar también para cosas que no son muy agradables, como a Elías, que no fueron agradables para él. Pero Elías creció en el Señor. Elías disfrutó de la presencia del Señor. Y más vale un día en la presencia del Señor que 1000 fuera de ellos. ¿Que hay batalla? Sí, claro que hay batalla. ¿Que hay guerra? Claro que hay guerra. No te voy a negar, la mayor, no te lo puedo negar. Pero, ¿de verdad vas a seguir, Señor, bendice el alimento en el nombre de Jesús a mí? ¿O le vas a meter candela? Bien, pues estoy terminando con esto. Vamos a ir de nuevo a Santiago. Santiago 1, verso 2. Santiago 5, 13. Vamos a leer el contexto del versículo inicial. Vamos a cerrar la predicación ya. Os recuerdo que siempre que leemos un texto, si lo extraemos, y solo lo extraemos, a veces no somos capaces de entender por qué está ahí escrito. Hay que leer el contexto, lo que rodee ese contexto. Así que hemos leído al principio, con diferentes versiones, Santiago 5:17. Pero el contexto es Santiago 5 del 13 al 20. Y vamos a leer el contexto para que veáis ese fervor en qué contexto está. Verso 13 del capítulo 5 de Santiago. ¿Está alguno entre vosotros afligido? No me levantes la mano, pero si lo estás, haga oración. ¿Está alguno alegre? No me levantes la mano, pero cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? No me levantes la mano. Llama a los ancianos, a los pastores de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Y dice que la oración de fe, que es una oración con fervor, con pasión, con fuego, la oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Unos a otros, pediros perdón. Unos a otros, pediros perdón.
y orad unos por otros. Orad. Orad con fervor. No orad de, mira lo malo que me ha hecho este. Señor, tiene que castigar a este. ¿Eh? Pues me ha hecho no, orad con fervor. Bendiciendo al hermano. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros. Para que seáis sanados. Sanados en el alma y en lo físico. Y dice que la oración eficaz, o sea, la oración fervorosa, la oración eficaz, la oración fervorosa del justo, de aquel que ha sido justificado por la sangre del Cordero y ahora está delante de Dios en cuya presencia estoy, puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Estáis viendo el contexto de este texto? Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo está tu oración por los pródigos que un día se sentaron a tu lado? Bien, Santiago 5, verso 17. Este es su contexto. El contexto de una oración fervorosa dentro del cuerpo de Dios, dentro del cuerpo de Cristo, que nos sana, nos perdona, nos liberta, nos hace estar alegres, nos saca de la cueva. Este es el contexto de una oración justa, fiel, eficaz, fervorosa. Y termino. Donde empecé, mírate tú. Ahora te miras tú. Si tienes un espejito, mírate. Estaba por descorrer esto para que lo miráramos todos. O me miro yo. Y ahora no me la contestes, pero contéstatela tú si es posible. ¿Cuál es tu excusa para no ponerte delante de Dios de esta forma? ¿Cuál es tu excusa? Yo conozco las mías. Las que yo, igual que Elías le puso excusas, ¿eh? Que Elías es como tú y como yo. Y que ve las cosas, que estoy solo, no soy un incomprendido, que no me quiere nadie, me quieren matar. O tú no te has visto nunca así. ¿Eh? Yo sí me he visto así. ¿Cuál es tu excusa entonces para no ponerte delante de Dios y orar? ¿Dónde está tu alineación con Dios? El fervor que nos implica por completo. Y por último, ¿pagaremos el precio de este fervor? Con esta predicación, ya he terminado con ella, os quiero animar a orar. Porque solo he hablado de oración. Solo he hablado de estar en la presencia del Señor. Pero de estar como hay que estar. No soplando al agua como imitando que hierve. Hirviendo. Muchas veces se nos han predicado de avivamientos. Muchas veces se nos ha hablado de cosas que ocurren en otros lugares. Y en el siglo XX, en el XIX, en no sé qué. Me encanta la historia, lo sabéis, no hace falta que redunde en ello. Siempre que ha ocurrido algo, ha ocurrido porque empezó en la oración. Una oración fervorosa, sincera, íntegra, a pecho descubierto, fuera de la cueva. Así empezó. Avivamiento de Gales, avivamiento en Azusa, avivamiento en no sé dónde. Así empezó. El avivamiento de las Islas Híbridas, para tú que tienes ya unas cuantas canas, eran unas viejecitas las que estaban orando a pecho descubierto.
Y ellas mismas sabían que ellas no eran pastores. Llamaron a un pastor a pastorear el avivamiento. Qué bueno es saber en qué posición estás en el cuerpo. Vales para lo que vales. Yo sé lo que soy. Mi oficio en el cuerpo es el de maestro. El Señor no me llamó a ser pastor. Me llamó a ser maestro. Enseño, punto. Tú tienes talentos y dones. Dios te los ha dado. Entrégaselos al Señor, porque el Señor está deseando que seas un Elías alineado en la presencia de Él, haciendo lo que tiene que hacer. Pon ese fervor. Pero hazme el favor, no lo hagas en la carne. Elías también vivió su parte de la carne, ¿no? Lo habéis visto, lo habéis escuchado, ¿no? ¡Ah! No lo hagamos, no lo hagamos, no lo hagamos, no lo hagamos eso, no lo hagamos en la carne. Es fácil imitar. Es fácil imitar. No imitemos.